Hola chicos, ¿cómo están? Soy el profesor Luis Meneses y los invito a un nuevo video. Hoy hablaremos de proporciones inversas. Proporciones inversas. Habíamos trabajado con proporciones directas, ¿te acuerdas? Cuando una variable aumentaba, la otra también. Cuando una variable disminuía, la otra también. Estaban directamente relacionadas. Ahora hablaremos de proporciones inversas. ¿Qué significa eso? Significa que cuando tengamos una variable que aumenta, la otra disminuye. O si una de ellas se le ocurre aumentar, la otra disminuye. ¿Ya? O si una aumenta, disminuye. O si disminuye, aumenta. O sea, nunca van a estar parejas. Siempre son afectadas, pero de forma contraria. ¿Cómo podemos identificar que un problema es directo o inverso? Tenemos que leerlo, tenemos que analizarlo. Partamos con el primer ejemplo. Dice así: 10 trabajadores construyen una casa en 60 días. ¿Cuántos días se demoran 2 trabajadores en terminar la misma casa? Bueno, si analizamos el problema, nos podemos dar cuenta que si yo tengo una cantidad de trabajadores, se demoran 60 días, ¿cierto? Y si yo disminuyo los trabajadores, ¿se van a demorar lo mismo? ¿Se van a demorar menos o se van a demorar más? Obviamente, menos trabajadores se demoran más. ¿Te das cuenta? Una variable disminuye y la otra aumenta. En ese momento, yo recién me doy cuenta que estoy frente a un problema de proporcionalidad inversa. Bueno, veamos entonces la solución de este problema. Tenemos nuestro problema planteado arriba y hacemos la regla de 3. Ubicamos la regla de 3 y ubicamos las variables importantes, los datos que son importantes. ¿Cuáles son los datos? La cantidad de trabajadores y la cantidad de días. ¿Ya? Trabajadores y días. Sabemos que 10 trabajadores se demoran 60 días en construir una casa. Luego la pregunta nos plantea, ¿cuánto se demoran 2 trabajadores? Por lo tanto, aquí va mi X. Chicos, esto es lo mismo que habíamos hecho con proporcionalidad directa, pero aquí hay un pequeño detalle. Se ordena igual, se ordena parejito, tal como lo hicimos. Pero en el momento que detectamos que es una proporcionalidad inversa, yo tengo que tomar una decisión. Tengo que invertir estas dos variables, invertirlas de posición, ¿ya? Para multiplicar de forma cruzada. O las mantengo en esa posición, pero multiplico derecho. Tú tienes que usar la que más recuerdes. Ahora vamos a realizar la multiplicación cruzada. Para eso yo voy a invertir los datos o las variables. La X queda arriba y el 60 queda abajo. ¿Ya? Entonces me olvido de eso y me olvido de eso. Bueno, ¿cómo se resuelve esto? Multiplicando cruzado los dos datos que tengamos y dividiéndolo por el que quedó solo. Por lo tanto, ¿quién está se puede multiplicar cruzado? El 2 con la X no, pero el 10 con el 60 sí. Entonces digo 10 por 60 multiplicado, ¿cierto? Luego todo dividido en quién quedó solo. ¿Quién quedó solo? El 10 no, porque se multiplicó por el 60. Aquí voy a realizar la línea para que quede de forma clarita. Y quedó solo entonces el número 2. Dividido en 2. 10 por 60. Me olvido de los ceros y digo 6 por 1, 6. Y agrego los dos ceros. 1, 2. Y lo divido en 2. Cuando dividimos en 2 es muy fácil porque busco la mitad. ¿Cuál es la mitad de 600? Solo 300. Podemos decir que el 300 es el valor de la X que estábamos buscando. Aquí. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que 10 trabajadores se demoraban 60 días, pero 2 trabajadores se demoran 300 días. ¿Ya? ¿Tiene sentido? Sí, porque al ser menos trabajadores se demoran más. Bueno, veamos el mismo problema, pero multiplicando de forma recta, sin invertir las variables. Entonces, tenemos nuestra regla de 3. Teníamos nuestros datos. 10 trabajadores se demoran 60 días. ¿Cuánto se demoran 2 trabajadores? ¿Cierto? Pero no vamos a invertir los datos, sino que vamos a trabajar sabiendo que es una proporcionalidad inversa. Vamos a trabajar multiplicando derecho los dos datos que se puedan. Entonces digo 10 por 60 dividido en el que quedó solito, que es el 2. Por lo tanto, hicimos lo mismo que antes. 10 por 60 sabemos que es 600 dividido en 2. La mitad de 600 sigue siendo 300.
Por lo tanto, el dato que yo estaba buscando, que es la cantidad de días, sigue siendo 300. ¿Ven? Te mostré las dos técnicas. ¿Ya? Invirtiendo dos de las variables o multiplicando derecho. Entonces podemos memorizar. Proporciones directas se hace multiplicando cruzado y proporciones inversas se hace multiplicando derecho. También es una forma de recordarlo. Veamos el último ejemplo, chicos. Bueno, arriba quedará el problema planteado y dice: un automóvil viaja a 100 km por hora de una ciudad a otra, de forma constante. Y sabemos que se demora 6 horas en llegar a esa ciudad. Durante todo el viaje viaja a 100 km por hora y se demora 6 horas. La pregunta es: ¿cuánto se demora el mismo vehículo en llegar a la misma ciudad, pero si recorre a 120 km por hora? Ya, arriba queda el problema planteado. Hacemos nuestra regla de 3. Identificamos las variables importantes, que son kilómetros por hora y tiempo. Digámoslo así, horas, ¿cierto? Sabemos que por una velocidad se demora una cantidad de tiempo. Sabemos que al principio él viaja a 100 km por hora y se demora 6 horas. Luego sabemos que él aumenta la velocidad y no sabemos cuánto se va a demorar. Pero analicemos el problema. Si el auto se demoraba a 100 km por hora y se demoraba 6 horas, ¿qué pasa si aumenta la velocidad? ¿Va a llegar al mismo tiempo? ¿Se va a demorar más o menos? Se va a demorar menos. Fíjate, una variable aumenta y la otra disminuye. Por lo tanto, proporción inversa. Esa es la forma de identificarla. Un profesor no te va a decir cuál es directa y cuál es inversa. Tú tienes que detectarlo. Con respecto a esto, si una variable aumenta y la otra disminuye, automáticamente es inversa. Bueno, la vamos a resolver de forma recta, multiplicando los dos datos que se puedan. A ver, el 120 con la X no, pero el 100 con el 6 sí. Entonces digo, voy a decir 6 multiplicado en 100, lo voy a invertir porque me conviene tener los ceros a la derecha, y lo divido en el que quedó solo. El que quedó solo es 120. 1 por 6, 6, y agrego los dos ceros, me dio 600, y lo divido en 120. Se mantiene. Tomo acá los 600 y lo divido en 120 y digo: cuando tengo división y tengo ceros en ambos lados, puedo omitirlos y lo hago más fácil. ¿El 12 cabe en el 60? Sí, cabe 5 veces y sobra 0. ¿Ya? 12, 24, 36, 48, 60. 5 veces. Por lo tanto, la respuesta acá es 5. Significa que acá va un 5. ¿Qué quiere decir? El auto recorría a 100 km por hora, se demoraba 6 horas. Si el auto aumentó la velocidad, obviamente se demoró menos en llegar. 1 hora menos. Se demoró 5 horas en llegar. Así que hemos visto dos problemas de proporcionalidad inversa usando la técnica de invertir las variables o multiplicando derecho. ¿Ya? Pero hagamos un repaso. Cuando son proporciones directas, usamos la regla de 3 y multiplicamos cruzado. Cuando son proporciones inversas, multiplicamos derecho. Así de sencillo. Bien, se despide de ustedes el profesor Luis Meneses. Nos vemos en un próximo video. Adiós.